En el silencio de la noche, las lejanas estrellas pintan el cielo como un pintor. Mientras cada trazo susurra una frase que nos toca por dentro, ciertos signos se muestran tan fríos como un muro, con el corazón congelado. En el video de hoy hablaremos sobre 6 signos del zodíaco, cuyos mundos internos parecen estar construidos de piedra. Prepárense para un viaje intenso. Al conocer estos signos, sentirán la enigmática frialdad de cada uno. Antes de emprender esta aventura, no olviden darle me gusta al video y suscribirse a mi canal. Y recuerden activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos de astrología. Y ahora, nuestro signo de corazón de piedra en sexto lugar, Géminis. Este signo, perteneciente al elemento aire y dotado de una energía mutable, lleva consigo dos personalidades diferentes bajo la influencia de su planeta regente, Mercurio. El Géminis, curioso e inteligente, tiende a mantener sus emociones superficiales. Desde el exterior puede parecer, a veces, tan frío y distante como si estuviera caminando sobre hielo. Géminis prefiere seguir la melodía de su mente en lugar del latido de su corazón. Absorbido por su curiosidad, utiliza las palabras como si fueran un arma y posee una gran habilidad para ocultar sus emociones. El nativo de este signo se deja llevar por el ritmo de la conversación. En momentos inesperados, puede volverse silencioso y adoptar una máscara inexpresiva en el rostro. Quien guarda sus emociones en lo profundo tiende a mantenerse a un lado en lugar de ocupar siempre el centro. En sus relaciones, Géminis fundamenta su estrategia en la razón. Este signo, que no pierde la compostura ni en momentos emocionales, prefiere resolver conflictos mediante el diálogo. A veces, tras una discusión romántica, un Géminis aparta sus sentimientos para presentar un nuevo plan. Esa actitud fría puede herir el corazón del otro. Para él, el amor es como un enigma repleto de razón que necesita ser resuelto. En la vida cotidiana, un Géminis parece ser una persona enérgica, capaz de hacer chistes en medio de la multitud y provocar carcajadas en todos. Sin embargo, detrás de su sonrisa generosa se intuye una soledad profundamente enterrada en el alma. Por la mañana, cuando este signo se apresura para llegar al trabajo, cerrando la puerta de manera presto. Por la noche, al despertarse en soledad, puede mirar al cielo y esperar una respuesta cálida de las frías estrellas. En esos momentos, al conectar con el exterior a través del intelecto, deja entrever que su corazón está protegido por una armadura de hielo. El camino hacia el corazón de Géminis exige paciencia. Aunque a primera vista parezca un signo rígido y cerebral, es evidente que tras sus muros se oculta un lado delicado y frágil. Pero si tienes el valor de derribar ese muro, frente a ti se revelará un amor genuino, expresado en un tono discreto pero real. Una suavidad silenciosa que susurra desde debajo del hielo. Mientras Géminis se mueve con ligereza entre las ideas, quizá tu paciencia sea la clave para derretir su corazón congelado. Quizás la verdadera dureza del corazón de un Géminis tenga su origen en el abismo de contradicciones en su alma. Quienes no logran comprenderlo no perciben la tormenta profunda oculta bajo la helada superficie. Aunque parezcan insensibles y distantes, hasta que alguien fracture sus corazones, Géminis dedicará toda su curiosidad a soñar una nueva historia. Hasta entonces, quizá debas buscar la verdadera calidez de este signo, que se encuentra más allá de su muro de hielo, entre sus sueños. Nuestro quinto signo de corazón de piedra es Libra. Libra, siendo el signo líder del elemento aire, busca el equilibrio y la armonía bajo la elegante influencia de su planeta regente, Venus. En las relaciones, se esfuerza meticulosamente por sopesar todo con equidad y generalmente proyecta una imagen de satisfacción hacia el exterior. Sin embargo, bajo esa superficie apacible se esconde un silencio helado, como mecanismo para evitar los conflictos. Resulta difícil apreciar el aspecto conmovedor de Libra, ya que este signo teme al conflicto. En cada oportunidad busca la conciliación y en su afán por mantener el equilibrio interno, frecuentemente niega o reprime sus emociones. Para preservar su paz interna, puede llegar a minimizar el conflicto o incluso ignorarlo. Incluso en relaciones cercanas, Libra, sin mantener expectativas exageradas, puede optar por dejar los problemas sobre la mesa y alejarse. En las relaciones, Libra utiliza su elocuencia de manera experta. Con una sonrisa amable, consigue alcanzar acuerdos. No obstante, ante un momento de tensión, puede apartar las emociones del foco y retirarse con delicadeza.
Pasar por alto el conflicto mediante una dulce disculpa o excusas es una de sus tácticas defensivas frías preferidas. Este retiro silencioso puede ser visto como una inocente cortesía por la persona amada, pero puede ocultar tras sí un muro frío. Para ilustrar a un Libra en la vida cotidiana, por la mañana, al dirigirse al trabajo, selecciona una música serena y ajusta cuidadosamente su estado anímico. Este signo, que en una reunión mantiene su agenda organizada y durante el almuerzo cumple con tareas tan simples como recoger basura, puede retirarse a un rincón y hasta ofrecer recomendaciones literarias a un desconocido. Mientras se ocupa de los pequeños detalles, en lugar de dejar espacio a sus emociones, planifica su siguiente acción. Al volver a casa por la noche, puede hojear su cuaderno para señalar los errores del día. En esos momentos, incluso, esconde en su rostro cansado una inexpresiva seriedad. La frialdad de Libra surge de un silencio consciente. Su frágil corazón se pierde en la armonía del equilibrio social, una actitud silenciosa y dócil que lo muestra ingenuo desde fuera, aunque internamente puede endurecerse como hielo. Siempre luce una expresión justa, pero a veces opta por el silencio y por resolver los problemas internamente, incluso en discusiones en las que cree tener la razón. Quizás por ello, cuando no logras comprender a ese Libra, piensas que su corazón está envuelto en piedra. Libra entrelaza sus tormentas internas con la racionalidad. Las emociones de este signo son como flores que decoran una sala de cristal. Siempre se pueden ver, pero no se pueden tocar. Dado que se esfuerza por repartir todo con equidad, piensa que hasta la más mínima injusticia debe ser sellada con hielo. Al fin y al cabo, para Libra, establecer una conexión empieza por reflejar, como un espejo, el corazón vacilante del otro. No se trata de calentarse, sino de preservar el equilibrio. Y ahora, nuestro signo de corazón de piedra en cuarto lugar, Capricornio. Capricornio, siendo el representante líder del elemento tierra, dibuja un perfil disciplinado y serio gracias a la influencia de su planeta regente, Saturno. Conocido por su enfoque hacia sus objetivos, Capricornio no deja mucho espacio para sus emociones y se mueve bajo la sombra de sus responsabilidades. Con una mirada helada, examina su entorno como un meticuloso hombre de negocios. Para quienes lo observan, este signo puede parecer en el exterior duro e inalcanzable. La voz interior de Capricornio es generalmente cuidadosa y meticulosa. Los nacidos bajo este signo son reconocidos por su determinación para alcanzar sus objetivos, dejando de lado sus sentimientos y prefiriendo una estricta disciplina junto con una carrera contrarreloj. Cada nuevo día para Capricornio es como ascender por una montaña mayor. En cada paso, actúa con cuidado y está dispuesto a mostrarse desapasionado cuando es necesario. Incluso en sus dificultades emocionales, Capricornio no desatiende sus obligaciones, convirtiéndose para los demás en una roca sólida. En las relaciones, Capricornio asume compromisos con fidelidad, aunque no abre sus emociones con la misma celeridad. Incluso con su ser amado, puede comportarse de manera calculada y distante. Para él, el amor verdadero se resume en la lealtad y la entrega que se manifiestan con el paso del tiempo. En lugar de generar instantes románticos, prefiere tomar pasos sólidos hacia su futuro. Un compañero así, aunque pueda parecer frío al ofrecer un plan confiable en lugar de palabras apasionadas, en esencia dibuja un círculo protector. Observa a un Capricornio en su día a día. No se siente en paz si no se levanta a las primeras horas de la mañana y arranca el día con pasos organizados. Mientras se dirige al trabajo, este signo prepara en su coche el plan para el fin de semana y revisa nuevamente sus responsabilidades. No le gusta mezclar sus sentimientos con sus tareas. De vuelta a casa por la noche, mientras escucha música relajada con sus auriculares, imagina sus sueños futuros. El tiempo perdido le parece inútil. En una reunión, en lugar de ahogarse en palabras, opta por un plan de acción sucinto para finalmente presentar las frías realidades a quienes le acompañan. La frialdad de Capricornio radica en el hecho de que tiene mucho que perder. En lo profundo, alberga una cálida lealtad, pero prefiere conservarla en silencio en lugar de expresarla. Para quienes lo perciben como hiriente, resulta complicado entender que Capricornio no baja su escudo, sino que es un guerrero que carga sus responsabilidades por sí mismo. Su valentía no se manifiesta en su apariencia fría, sino en cómo resguarda sus sentimientos.
Capricornio es semejante a un solitario montañista que escala la cumbre, superando con cada paso capas de nieve y hielo. Se mantiene firme como un héroe discreto. Ocultando sus lágrimas, anuncia su victoria en silencio. El muro de piedra en su corazón actúa como una armadura. Cada decisión difícil es el doloroso precio a pagar por mantener intacta esa calidez interna. El mundo de Capricornio está envuelto en un frío cortante. De él se espera cariño, pero a menudo solo se manifiesta en un silencio gélido. Y ahora, nuestro signo con corazón de piedra en tercer lugar, Escorpio. Este signo fijo, perteneciente al elemento agua, está regido por Plutón, el planeta de la transformación y de las profundidades. Escorpio dibuja un perfil complejo y enigmático, ocultando en sus ojos las huellas de sus pasiones y secretos. Quienes lo observan desde el exterior perciben en su mirada nebulosa una tormenta, aunque en la mayoría de las ocasiones esos sentimientos se los guarda para sí mismo. Escorpio nunca revela fácilmente sus sentimientos profundos. En su mundo interior puede albergar una intensa envidia y un marcado sentido posesivo, por lo que requiere de mucho tiempo antes de aprender a confiar. Cuando sufre una traición o una decepción, para proteger sus emociones se endurece de repente, a tal punto que quienes le rodean pueden sentirse perdidos en un laberinto imposible de descifrar. Amante de tener todo bajo control, Escorpio recorre con cautela la superficie mientras esconde su tormenta interior solo para sí. En las relaciones, Escorpio se entrega por completo, exalta a la persona amada y se vincula con pasión. Sin embargo, si alguna vez le llegas a quebrantar el corazón, un orgullo frío y despiadado se impone de forma súbita. Habiéndose acostumbrado a protegerse ante la posibilidad de traición, en una discusión hasta la mínima herida emocional puede dejar tras de sí una marca de hielo. Para este signo, el amor es todo o nada. Cuando piensa que ha sobrepasado sus límites, genera de manera repentina distancias nebulosas. En la vida cotidiana, un Escorpio se distingue entre la multitud como un cometa que mira al cielo mientras transita por la calle. Por la mañana, cuando se dirige a una reunión temprana, ejecuta su plan con fría serenidad. Al mediodía, no se detiene a relatar detalles de su vida. Y al volver solo a casa por la noche, se mira en el espejo cuestionando en sus ojos sentimientos inconfundibles. Pero nadie llega a saberlo. Su silencio puede ser, incluso, el presagio de la tormenta más ruidosa. Resulta fácil percibir a Escorpio como alguien de corazón de piedra, pero la verdad es que logra ocultar el dolor que habita en su interior. Cuanto más logra disimularlo, menos vuelve a herirse. Por ello, prefiere enfrentar sus cargas sin derribar sus muros. Incluso cuando se retuerce en una profunda soledad, frente al mundo solo exhibe una imagen decidida y fría. Su poder reside en el silencio. La capacidad de herir de manera tan precisa mientras oculta todo en su interior es, en realidad, una emotividad compleja que trasciende lo evidente. Escorpio se mueve en silencio, como un cometa, desapareciendo de pronto en lugar de dar una respuesta estruendosa. Para este signo, tener un corazón de piedra significa incluso conservar una pasión que se adentra en lo más profundo. Detrás de su apariencia implacable se esconde una entrega virtuosa hacia quienes ama. Las curvas que esboza son el reflejo de la silenciosa fuerza del océano profundo. El muro helado en el corazón de este poderoso signo acuático es, en esencia, el símbolo de la justicia y la lealtad que defiende. Y ahora, nuestro signo con corazón de piedra en segundo lugar, Virgo. Virgo, el signo mutable del elemento tierra, adquiere una mente aguda y una mirada analítica bajo la influencia de su planeta regente, Mercurio. Su perfeccionismo y fascinación por los detalles lo llevan a adoptar una actitud sencilla y distante en sus relaciones. Virgo expresa sus sentimientos fusionándolos con la razón, de modo que desde el exterior puede proyectar una imagen fría y crítica. Virgo guarda sus emociones en un orden riguroso. Las rutinas y responsabilidades tienen un papel preponderante en su mundo, por lo que el caos emocional le resulta sumamente incómodo. Su mundo interior se asemeja a habitaciones dispuestas meticulosamente. Posee una mente que escribe en un cuaderno sus inquietudes y miedos, llegando incluso a exteriorizarlos en forma de críticas. Con la mirada siempre puesta en los defectos, suele construir un muro emocional tanto al cuestionarse a sí mismo como a quienes le rodean.
En las relaciones, Virgo prioriza la sencillez y el servicio. En lugar de gestos grandilocuentes o efusivos halagos, se esfuerza por facilitar la vida del otro. Puede preparar una comida llena de cariño o ser impecable al dar direcciones, pero no expresa sus sentimientos con la misma claridad. Propenso a señalar errores y defectos, incluso en la intimidad desea que todo sea perfecto. Es por ello que, en ocasiones, puede resultar frío y distante. Para él, el amor verdadero se mide en la capacidad de corregir las imperfecciones y crecer en conjunto. Para ilustrar a un Virgo en la vida diaria, por la mañana, al dirigirse al trabajo, elige una melodía tranquila y ajusta meticulosamente su estado de ánimo. En una reunión, mantiene su agenda organizada y hasta se ocupará de tareas simples durante el almuerzo. Pudiendo retirarse a un rincón, no dudará en ofrecer recomendaciones de libros a un desconocido. Mientras se concentra en los pequeños detalles, prefiere planificar su siguiente actividad en lugar de dejar espacio a sus emociones. Y al regresar a casa por la noche, es posible que revise su cuaderno anotando los errores del día, conservando en su rostro una seriedad inexpresiva incluso cuando está fatigado. Llamar a Virgo frío es no comprender su intrincado mundo. Cada regla y crítica que profiere es, en realidad, un intento de proteger a sus seres queridos de las imperfecciones. Actúa como si levantara muros mediante sus críticas para resguardar un corazón atento y servicial. Este muro emocional, en muchas ocasiones, se asemeja a un bloque de hielo. Aunque no parezca ingenuo, cuando está solo y absorto en sus pensamientos, en realidad se encuentra trabajando en la búsqueda de soluciones. Con el tiempo descubrirás que la dureza de Virgo surge de su necesidad de orden y control. Este signo ha aprendido magistralmente a equilibrar sus emociones con la razón y a valerse por sí mismo. A veces, hasta aceptar sin reservas el amor de aquellos que se muestran distantes, le parece un sueño imposible, pues para él, el amor perfecto demanda un equilibrio intachable. Al fin y al cabo, incluso en las profundidades del corazón helado de Virgo, puede ocultarse una chispa genuina de compasión. Por último, nuestro signo con corazón de piedra en primer lugar, Acuario. Acuario, el signo fijo del elemento aire, destaca por la enérgica y poco convencional ansia de libertad que irradia su planeta regente, Urano. Se asemeja a un pionero que camina solo entre la multitud. Se alimenta más de su racionalidad que de su compasión y opta por vivir sus emociones en dimensiones más abstractas. Lo interesante de este signo es que posee una búsqueda intelectual afinada según su naturaleza inquisitiva, lo que a veces le hace parecer que establece conexión con una estrella lejana en vez de abrir ventanas emocionales. La mente de Acuario es amplia, sin límites. Este signo, que aspira a disolver a todos en su propio crisol, mantiene su independencia individual al máximo, de modo que incluso con sus allegados establece una considerable distancia. Tiene sus propias reglas y, en lugar de compartir responsabilidades emocionales, ocasionalmente se sumerge en debates completamente abstractos e intelectuales. Aún estando en medio de la multitud, puede sentir que habita en un mundo propio. Esos momentos de soledad son, en cierto modo, la fuente de su frialdad emocional. En las relaciones, Acuario prefiere mantener el rol de amigo. Interpreta las demandas emocionales como un reto. Incluso con su pareja, opta por la conversación en lugar del abrazo, demostrando sus sentimientos a través del flujo del conocimiento. En lugar de reaccionar impulsivamente, tiende a abordar los problemas con soluciones lógicas, lo que puede interpretarse como frialdad. Para él, el amor es un concepto universal. En sus vínculos personales, la coincidencia de ideas y los ideales compartidos resultan mucho más valiosos. En la vida cotidiana, quienes observan a un Acuario notan sus inusuales inclinaciones. Comienza el día formulando preguntas cargadas de curiosidad. Quizá lo encuentres realizando un experimento en su habitación o trabajando en un proyecto con impacto social. Incluso en medio de la muchedumbre, se le verá en un rincón absorto en sus pensamientos, con la mirada fija en el horizonte y la mente vagando entre las estrellas. Este signo, que alberga un vasto universo en su interior, mantiene una expresión inmutable que, en ocasiones, le confiere una apariencia tan imperturbable como una piedra. La esencia de Acuario de tener un corazón de piedra surge de ver el mundo a través de perspectivas poco convencionales. No le gustan los dramas emocionales, sino que persigue las frías realidades, lo que requiere, tanto para él como para su entorno, el mínimo intercambio sentimental.
Su capacidad empática se manifiesta de forma distinta. En lugar de un simple abrazo, prefiere contribuir a la libertad de los demás. Es difícil herirlo, pues las ideas que cultiva en su interior no toleran una respuesta meramente emocional. Para Acuario, la frialdad no es una elección, sino un estilo de vida. Define el establecimiento de vínculos a través de pensamientos virtuales. Por ello, en lugar de dejarse llevar por emociones desgastadas, se percibe en él un compromiso inagotable hacia toda la humanidad. Puede que resulte complejo traspasar los muros helados de un Acuario, pero el silencio que habita en su corazón resguarda secretos que otros buscan en lo más profundo. Mientras permanece en la distancia, quizá esté tejiendo en otra galaxia un sueño esperanzador acerca de quienes ama. Hemos llegado al final de este video. Espero que las historias de estos 6 signos, cuyas profundidades parecen estar revestidas de hielo, te hayan resultado tan interesantes como enigmáticas. Te agradezco por acompañarnos en este viaje místico. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las nuevas entregas en las que descubriremos otros secretos y características del zodiaco. Una vez más, tras este recorrido astrológico compartido, te invito a explorar mis otros videos. Me encantaría que en los comentarios me dijeras cuál signo crees que contará la historia capaz de derretir su interior. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.